El peso del mundo, o al menos el de mi mundo personal y profesional, se había vuelto una carga casi insoportable. Cada día era una repetición de plazos incumplidos, expectativas frustradas y una ansiedad que se enroscaba en mi pecho como una serpiente helada. Necesitaba escapar, no de unas vacaciones convencionales llenas de turistas y ruido, sino de un retiro genuino, un lugar donde el silencio fuera el protagonista y la soledad, mi compañera bienvenida. Así fue como di con la casa de la playa, un anuncio casi escondido en una web de alquileres vacacionales poco conocida. Refugio de serenidad, rezaba la escueta descripción, acompañada de una única foto, una modesta construcción de madera, pintada de un azul desvaído por el sol y la sal, con el océano grisáceo extendiéndose hasta el infinito como telón de fondo. No había otras casas a la vista en la imagen, solo arena y vegetación costera. Era perfecta. El viaje fue largo, varias horas en coche por carreteras secundarias que serpenteaban entre colinas y pequeños pueblos dormidos. Con cada kilómetro recorrido, sentía como la tensión en mis hombros disminuía un poco. El aire, al bajar las ventanillas, ya olía diferente. A sal, a tierra húmeda, a libertad. Finalmente, tras una última curva polvorienta, allí estaba. Tal como en la foto, pero con una presencia más palpable, más real. La casa no era lujosa, ni mucho menos. Tenía el encanto rústico de lo vivido, de lo que ha resistido tormentas y el paso del tiempo. La madera crujía bajo mis pies al subir los 3 escalones del porche, y la llave, grande y de hierro, giró con un chirrido metálico en la cerradura. Dentro, el ambiente era fresco y olía a madera vieja y a mar. Muebles sencillos pero funcionales, una cocina pequeña, un salón con una chimenea de piedra y grandes ventanales que ofrecían una vista imponente del océano. 2 habitaciones, una con una cama doble y la otra con 2 individuales, ambas con sábanas limpias y planchadas. Dejé mi equipaje en la habitación principal y me dediqué a explorar. El sonido predominante era el de las olas rompiendo suavemente en la orilla, un ritmo constante y tranquilizador que prometía arrullar mis noches. Detrás de la casa, un pequeño terreno se extendía hasta donde comenzaba una vegetación más densa, casi selvática. No había vecinos cercanos, tal como esperaba. La casa más próxima parecía estar a casi 1 kilómetro, apenas visible como un punto lejano en la línea de la costa. Los primeros días fueron un bálsamo. Deshice las maletas, organicé mis pocas provisiones y me dejé llevar por la ausencia de horarios. Dormí profundamente, más de lo que había dormido en meses. Despertaba con la luz del sol filtrándose por las cortinas y el canto lejano de alguna gaviota. Pasaba las horas leyendo en el porche, caminando por la playa desierta, recogiendo conchas y piedras erosionadas por el mar, o simplemente sentado frente al ventanal, observando el cambio de colores en el cielo y el agua. El silencio era casi absoluto, roto solo por los susurros del viento entre los matorrales y el eterno compás de las olas. Comencé a sentirme yo mismo de nuevo, o al menos una versión menos crispada y ansiosa de mí. La casa era exactamente lo que necesitaba. Un santuario. Las primeras noches fueron igualmente pacíficas. El arrullo del mar era mi única nana, y me sumía en un sueño reparador, libre de las pesadillas urbanas que me habían acosado durante tanto tiempo. Me sentía afortunado, agradecido por haber encontrado este rincón olvidado del mundo. Pensé que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba, un lugar donde recargar energías y sanar las heridas invisibles del estrés cotidiano. El aislamiento, que para otros podría ser motivo de inquietud, para mí era una bendición. Había transcurrido casi una semana desde mi llegada. La rutina de paz se había instalado cómodamente. Aquella noche, el mar estaba particularmente sereno. Las olas apenas un murmullo perezoso contra la arena. El cielo, despejado, exhibía un manto de estrellas como pocas veces había visto.
tan nítidas y brillantes que parecían al alcance de la mano. Estaba en el salón, con una taza de té humeante entre las manos, absorto en la lectura de una novela de misterio que había traído conmigo. La única luz era la de una lámpara de pie que proyectaba un círculo amarillento sobre las páginas del libro y mis rodillas. El resto de la casa permanecía en una penumbra acogedora. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un sonido sutil, casi imperceptible, que se coló entre el susurro de las olas y el silencio de la casa. Un maullido. Débil, distante. Levanté la vista del libro aguzando el oído. Esperé. Nada. Quizás lo había imaginado, producto de la quietud y la sugestión de mi lectura. Sonreí levemente y volví a concentrarme en la trama. Unos minutos después, de nuevo, miau. Esta vez un poco más claro, aunque todavía lejano. Definitivamente era un gato. Mi primera reacción fue de indiferencia, incluso de cierta ternura. Quizás algún gato callejero merodeaba por la zona, atraído por el olor de la comida o simplemente explorando. Aunque no había visto ninguno durante mis paseos diurnos, la costa podía ser territorio de caza para ellos. Pensé en los dueños de la casa más cercana, aquel punto en la distancia. Quizás tenían un gato que se aventuraba lejos. No le di mayor importancia. Un gato solitario en un entorno solitario no era nada extraordinario. Continué leyendo, pero una pequeña parte de mi atención permaneció alerta, esperando inconscientemente escucharlo de nuevo. No tardó mucho. Miau. Parecía venir de la dirección del jardín trasero. Me levanté y me asomé a la ventana que daba a esa zona, pero la oscuridad era casi total, más allá del pequeño halo de luz que se filtraba desde el interior. No vi movimiento alguno, ni el brillo de unos ojos felinos. Solo las siluetas oscuras de los arbustos meciéndose ligeramente con la brisa marina. Descarté la idea de salir a investigar. No había motivo. Si era un gato, ya se iría. Volví a mi sillón, pero la concentración en la lectura se había esfumado parcialmente. El sonido, aunque inocuo, había introducido una nota discordante en la sinfonía de paz que había encontrado. Era como una pequeña piedra en el zapato. Una molestia mínima pero persistente. Me encogí de hombros mentalmente. Solo un gato. ¿Qué podía tener de extraño? Las siguientes horas transcurrieron con relativa normalidad, aunque el recuerdo del maullido persistía en el fondo de mi mente. Terminé mi té, leí un par de capítulos más, y, sintiendo el cansancio acumulado del día, decidí que era hora de ir a la cama. La brisa marina entraba fresca por la ventana entreabierta de mi habitación, trayendo consigo el olor salino y el sonido rítmico del oleaje. Me deslicé bajo las sábanas, sintiendo cómo el cuerpo se relajaba. Estaba a punto de caer en el sueño cuando el sonido regresó. Miau, miau. Esta vez no había duda. Estaba más cerca, mucho más cerca. Y no era un maullido casual, exploratorio. Tenía un matiz lastimero, casi insistente. Provenía claramente del exterior, pero ya no sonaba como si estuviera en los límites de la propiedad, sino justo al lado de la casa, quizás bajo mi propia ventana o en el porche delantero. Me incorporé en la cama, el corazón latiendo un poco más rápido. La tranquilidad de la noche se había roto por completo. ¡Miau! El sonido se alargó, vibrante y quejumbroso. Una mezcla de fastidio y una incipiente inquietud comenzó a invadirme. ¿Qué querría ese gato? Si estaba herido o atrapado, quizás debería ayudar. Pero la idea de salir en plena oscuridad, a una zona que apenas conocía, no me resultaba atractiva. Esperé, en silencio, escuchando. El gato volvió a maullar varias veces, cada vez con esa misma entonación suplicante. Finalmente, la curiosidad y una punzada de preocupación vencieron mi reticencia. Me levanté, me puse unas zapatillas y agarré la linterna que guardaba en la mesita de noche. Avancé con cautela por el pasillo oscuro hasta la puerta principal. Antes de abrir, miré por la pequeña mirilla, pero solo vi la negrura de la noche.
Giré el pomo lentamente, tratando de no hacer ruido. El aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro. Encendí la linterna y barrí con el haz de luz el porche y el área circundante. No había nada, ni un rastro del animal. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Gatito? Llamé en voz baja, sintiéndome un poco ridículo. Solo el sonido del mar me respondió. Di unos pasos hacia el jardín, iluminando entre los arbustos y bajo los pequeños árboles. Nada. Revisé alrededor de los cimientos de la casa por si se había metido en algún hueco. Tampoco. El maullido había cesado por completo desde que salí. Era como si el animal se hubiera esfumado en el aire. Volví a entrar, cerrando la puerta con llave. Una sensación de extrañeza comenzando a asentarse en mí. No era tanto el hecho de que hubiera un gato, sino la forma en que los sonidos aparecían y desaparecían, y la imposibilidad de encontrar su origen. Me asomé por la ventana de mi habitación, la que daba al lateral donde había creído escuchar los maullidos más cercanos. Oscuridad. Silencio. Volví a la cama, pero el sueño tardó mucho en llegar. Cada pequeño crujido de la madera de la casa, cada golpe de viento, me ponía en alerta. Los ecos de esos maullidos insistentes resonaban en mi cabeza, perturbando la paz que tanto había anhelado. A la mañana siguiente, la luz del sol y el desayuno caliente lograron disipar parte de la inquietud nocturna. Sin embargo, la curiosidad y una persistente sensación de extrañeza me impulsaron a realizar una inspección más exhaustiva de la propiedad. Si había un gato merodeando, especialmente uno tan vocal, debería haber alguna señal de su presencia. Comencé por el exterior. Rodeé la casa lentamente, examinando cada rincón. Busqué huellas en la arena húmeda cerca de los cimientos, pero solo encontré las mías del día anterior y las de algunos pájaros. Inspeccioné los arbustos y la base de los árboles en busca de pelos, restos de comida o algún indicio de que un animal hubiera estado allí recientemente. Nada. Revisé el pequeño cobertizo donde se guardaban algunas herramientas de jardín y la leña para la chimenea. Estaba cerrado y no había forma de que un animal hubiera entrado. Miré bajo el porche, en la medida en que la escasa altura me lo permitía, utilizando la linterna incluso a plena luz del día. Polvo, algunas hojas secas arrastradas por el viento, pero ningún signo de vida felina. Me concentré en las posibles entradas a la casa. Todas las ventanas estaban bien cerradas y tenían mosquiteras intactas. La puerta trasera, que daba a un pequeño patio, también estaba asegurada. No había gateras, ni huecos evidentes en las paredes o el tejado por donde un animal del tamaño de un gato pudiera colarse. La chimenea estaba coronada por una rejilla protectora. Era desconcertante. Los maullidos de la noche anterior habían sonado tan cercanos, casi como si el animal estuviera dentro o justo al otro lado de la pared. Dediqué un buen par de horas a esta búsqueda metódica, sintiéndome cada vez más perplejo. Si se trataba de un gato de algún vecino, ¿por qué elegir mi casa, aparentemente deshabitada hasta hacía poco, para sus serenatas nocturnas? Y si era un callejero, ¿dónde se escondía durante el día? La ausencia total de pruebas físicas, ni una huella, ni un pelo, ni un arañazo, comenzaba a resultarme extraña. Un animal deja rastros, por sutiles que sean. Al mediodía, desistí. Me senté en el porche con una taza de café, contemplando el mar. Traté de racionalizarlo. Quizás el sonido se transmitía de forma engañosa por el viento o la estructura de la casa. Tal vez el gato era especialmente sigiloso y limpio, pero una pequeña semilla de duda había sido plantada. No era miedo aún, sino una creciente sensación de que algo no encajaba del todo en aquel idílico retiro. La lógica me decía que debía haber una explicación simple, pero mi instinto comenzaba a susurrar otra cosa, algo que todavía no podía definir. El sol brillaba, las olas rompían con su cadencia habitual, pero la atmósfera de perfecta tranquilidad se había visto sutilmente alterada. Era como si la casa guardara un pequeño secreto que se resistía a ser descubierto.
Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Durante las horas de luz, la casa y sus alrededores recuperaban su apariencia de remanso de paz. Me esforzaba por mantener mi rutina de paseos, lectura y contemplación, intentando convencerme de que los incidentes nocturnos eran triviales. Sin embargo, con la caída del sol, una tensión palpable comenzaba a filtrarse en el ambiente, y con ella regresaban los maullidos. No eran constantes. A veces pasaba una noche entera en silencio, lo que me hacía bajar la guardia y pensar que el misterioso gato finalmente se había marchado. Pero luego, inesperadamente, en la quietud de la madrugada, volvían a sonar. Lastimeros, insistentes, a veces juguetones, otras casi como un lamento. Y siempre, sin que pudiera localizar su origen. Fue durante esta segunda semana cuando empecé a notar otras cosas, pequeñas anomalías que antes podría haber pasado por alto o atribuido a mi propia distracción. Una mañana, encontré el libro que había estado leyendo la noche anterior en el suelo, junto al sillón, como si hubiera caído. Recordaba perfectamente haberlo dejado sobre la mesita. Otro día, la puerta del armario de la cocina, donde guardaba las tazas, estaba ligeramente entreabierta, a pesar de que siempre me aseguraba de cerrarla bien. Pequeñeces, sí, pero sumadas a los maullidos fantasma, comenzaban a tejer una red de inquietud. Pero lo más perturbador era la sensación creciente de ser observado. No era algo que pudiera explicar lógicamente. No veía a nadie, no oía pasos, aparte de los crujidos habituales de la casa y los maullidos intermitentes. Simplemente, a veces, especialmente cuando estaba de espaldas a una habitación oscura o mirando por la ventana hacia la negrura de la noche, sentía un cosquilleo en la nuca, la certeza instintiva de que unos ojos invisibles seguían mis movimientos. Al principio, intenté desecharlo como paranoia, producto de la soledad y la sugestión. Pero la sensación era tan vívida, tan real, que me resultaba cada vez más difícil ignorarla. Una tarde, mientras preparaba la cena, estaba de espaldas a la puerta que daba al pasillo. La luz del atardecer entraba por la ventana de la cocina, tiñendo todo de tonos anaranjados. De repente, sentí esa presión en la espalda, esa conciencia de una presencia. Me giré bruscamente. No había nada. Solo el pasillo vacío y cada vez más oscuro. Pero por un instante, me pareció ver una sombra fugaz, algo que se movía rápidamente justo en el umbral de la visión periférica, desapareciendo antes de que pudiera enfocarla. Mi corazón dio un vuelco. Esa noche, los maullidos fueron particularmente intensos. Parecían provenir de todas partes a la vez, bajo el suelo, en el entretecho, justo al otro lado de las paredes. Y mientras escuchaba, acurrucado en la cama con todos los sentidos alerta, la sensación de ser observado se hizo casi insoportable. Era como si la oscuridad misma tuviera ojos y estuviera esperando, pacientemente, a que yo cediera al miedo. La línea entre lo racional y lo inexplicable comenzaba a difuminarse peligrosamente. Ya no estaba seguro de si estaba lidiando con un simple animal o con algo mucho más esquivo y siniestro. La tercera semana en la casa de la playa marcó un punto de inflexión. La inquietud se transformó en un miedo frío y constante. Las pequeñas anomalías y la sensación de ser observado habían erosionado mi escepticismo inicial, dejándome en un estado de alerta perpetua. Dormía poco y mal, y cada sombra, cada crujido, disparaba mi imaginación. Una noche, la atmósfera era particularmente opresiva. No había viento, y el mar sonaba apagado, como si contuviera la respiración. El cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes que ocultaba la luna y las estrellas, sumiendo el exterior en una oscuridad casi impenetrable. Estaba en la cama, intentando leer para distraerme, pero mis ojos saltaban de las palabras al contorno oscuro de la ventana una y otra vez. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el silencio era más profundo, lo escuché. No era el maullido habitual, lastimero o juguetón. Este era diferente.
un sonido gutural, prolongado, que comenzó bajo, casi como un gruñido, y luego ascendió en un lamento agudo, casi un chillido, que no parecía pertenecer a ningún gato que yo hubiera oído jamás. Era un sonido que helaba la sangre, cargado de una angustia y una desesperación que parecían inhumanas. El grito se cortó abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador en su lugar. Me quedé paralizado en la cama, con el libro caído sobre el pecho y el corazón martilleándome contra las costillas con una violencia que me ahogaba. El vello de mis brazos se erizó y un sudor frío me recorrió la espalda. Este no era el reclamo de un animal perdido o hambriento. Esto era otra cosa, algo terrible. El sonido había parecido provenir de muy cerca, quizás justo debajo de mi ventana, o incluso desde el interior de las paredes. Por un momento aterrador, tuve la certeza de que aquello que lo había emitido estaba conmigo en la habitación. Mis ojos se esforzaron por penetrar la penumbra, buscando cualquier movimiento, cualquier forma anómala. No vi nada, pero la sensación de una presencia maligna era abrumadora. Tardé varios minutos en recuperar un mínimo control sobre mi cuerpo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Dudé si salir a investigar. Una parte de mí, la racional, me decía que debía haber una explicación, quizás un animal herido de muerte. Pero otra parte, mucho más poderosa en ese momento, gritaba que me quedara donde estaba, que no abriera la puerta, que no me enfrentara a lo que fuera que acechara afuera. Finalmente, el instinto de supervivencia, o quizás la pura cobardía, ganó la batalla. Me acurruqué bajo las sábanas como un niño, temblando, con los oídos aguzados esperando que aquel sonido espantoso se repitiera. Pero no lo hizo, solo el silencio opresivo y el latido desbocado de mi propio corazón llenaban la noche. Ese maullido, o lo que fuera, marcó un antes y un después. Ya no se trataba de una simple molestia o un misterio curioso. Se había convertido en una amenaza tangible, en una fuente de terror puro. La casa de la playa, mi anhelado refugio, se estaba transformando rápidamente en una prisión de miedo. Y yo estaba atrapado en ella, solo con mis temores y el eco de ese grito inhumano que resonaba en mi alma. A partir de esa noche, la palabra gato adquirió una connotación siniestra, y la oscuridad se pobló de horrores innombrables. La paz que había venido a buscar se había hecho añicos, reemplazada por una angustia que me carcomía por dentro. Al día siguiente, después de una noche casi en vela, marcada por el terrorífico maullido, me desperté con una resolución desesperada. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. La idea de que todo fuera producto de mi imaginación era casi tan aterradora como la posibilidad de una presencia real. Decidí que intentaría contactar con los habitantes de la casa más cercana, aquel punto lejano que apenas se distinguía en la costa. Quizás ellos sabían algo sobre gatos extraños en la zona o sobre la historia de mi casa de alquiler. La caminata hasta allí me llevó casi media hora por la playa. El sol matutino y el ejercicio físico me ayudaron a calmar un poco los nervios, pero la sombra del miedo persistía. La casa vecina era un poco más grande que la mía, de un estilo similar pero mejor conservada. Tenía un pequeño jardín cuidado y un coche aparcado en la entrada. Toqué el timbre sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Me abrió una mujer de mediana edad, con el cabello canoso recogido en una coleta y una expresión amable pero reservada. Le expliqué, con la mayor naturalidad que pude fingir, que era su vecino temporal y que había estado escuchando unos maullidos extraños por la noche, preguntándole si quizás tenían un gato o sabían de alguno en la zona. La mujer me escuchó con atención, sus ojos claros fijos en los míos. Cuando terminé de hablar, negó lentamente con la cabeza. «No, nosotros no tenemos gato», dijo con una voz suave. «Y la verdad es que no he oído nada parecido. Esta zona es muy tranquila,
Apenas hay animales domésticos por aquí, aparte de los perros de algunos residentes permanentes más hacia el pueblo. Le describí la persistencia de los sonidos, la forma en que parecían moverse, la inquietud que me causaban. Ella asintió comprensivamente, pero en su mirada percibí un matiz de lástima, ¿o era escepticismo? A veces el viento y el mar pueden jugar malas pasadas con los sonidos, especialmente de noche, comentó. ¿Y esta casa suya? Bueno, es una de las más antiguas de la zona. Las casas viejas crujen mucho. Intenté indagar un poco más, preguntando si conocía alguna historia particular sobre la casa o la zona, alguna leyenda local. Ella se encogió de hombros. No que yo sepa. Solo las típicas historias de pescadores, pero nada sobre gatos fantasma, si es lo que insinúa, dijo con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me despedí agradeciéndole su tiempo, sintiendo una profunda decepción. No solo no había obtenido ninguna respuesta útil, sino que me había quedado con la desagradable sensación de que me consideraba un excéntrico o alguien sugestionable. Su amabilidad parecía teñida de una cautela que me hizo sentir aún más aislado. De regreso a mi casa, el sentimiento de soledad se agudizó. Si los vecinos más cercanos no oían nada, si no había una explicación lógica y compartida, entonces las opciones se reducían drásticamente. O bien los maullidos eran un fenómeno exclusivo de mi casa, o bien el problema residía en mi propia percepción. Ambas posibilidades eran profundamente perturbadoras. El resto del día lo pasé sumido en una reflexión sombría. La casa, bajo la luz del sol, parecía inocente, pero yo ya no podía verla de la misma manera. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía ocultar una respuesta que se me negaba. Los vecinos silenciosos, con su normalidad y su aparente ignorancia del fenómeno, no hacían más que resaltar lo anómalo de mi situación. Estaba solo en esto, y el miedo comenzaba a tener un sabor amargo a desesperación. La idea de que nadie más compartiera mi experiencia me hacía dudar de mi propia cordura, una duda que se convertía en un tormento adicional a los ya espeluznantes sonidos nocturnos. El encuentro con la vecina, lejos de tranquilizarme, había exacerbado mi sensación de aislamiento y mi creciente temor. Si ella, tan cerca, no oía nada, entonces lo que fuera que producía esos sonidos tenía un interés particular en mí, o en la casa que yo habitaba. Las noches se convirtieron en una tortura. El sueño se volvió un lujo esquivo, un oasis inalcanzable en un desierto de vigilia temerosa. Cada atardecer era un preludio a la angustia, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores melancólicos. Una opresión comenzaba a instalarse en mi pecho. La casa, que durante el día intentaba mantener una fachada de normalidad, se transformaba con la oscuridad. Sus crujidos habituales, antes ignorados, ahora sonaban como pasos sigilosos. El viento, al silbar entre las rendijas, parecía susurrar advertencias, y yo esperaba, con una mezcla de pavor y resignación, la llegada de los maullidos. A veces comenzaban temprano, apenas caía la noche, como un recordatorio de que la tregua diurna había terminado. Otras veces, me dejaban en una falsa calma durante horas, solo para irrumpir en la quietud de la madrugada con una intensidad renovada. El maullido que helaba el alma, aquel grito inhumano, no se repitió con la misma claridad aterradora, pero muchos de los sonidos nocturnos llevaban ahora un eco de su desesperación, una cualidad antinatural que me crispaba los nervios. Intenté todo para combatirlo. Puse música, pero los maullidos parecían filtrarse entre las notas, burlándose de mis esfuerzos. Probé con tapones para los oídos, pero la vibración de los sonidos más graves parecía transmitirse a través de los huesos. Y además, el silencio artificial que creaban solo agudizaba mi sensación de vulnerabilidad, temeroso de no oír algo que se acercara. Leía hasta que los ojos me ardían, pero las palabras se mezclaban, y mi mente volvía una y otra vez a la espera del próximo sonido. Las pocas horas de sueño que lograba eran fragmentadas,
pobladas de pesadillas confusas en las que gatos con ojos brillantes me acechaban en laberintos oscuros. Despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, sin saber si los maullidos que creía haber oído eran reales o parte del mal sueño. La fatiga comenzó a hacer mella de forma alarmante. Mis reflejos se volvieron más lentos. Mi capacidad de concentración disminuyó. Durante el día, me arrastraba por la casa como un fantasma, con ojeras pronunciadas y una palidez que me hacía parecer enfermo. La casa misma, mi supuesto refugio, se había convertido en una fuente de estrés constante. Cada habitación tenía su propia acústica para los maullidos. Cada ventana parecía un punto de entrada potencial para la amenaza invisible. Empecé a desarrollar rituales absurdos, revisar las cerraduras compulsivamente, dejar luces encendidas en varios puntos de la casa, aunque esto apenas mitigaba la oscuridad psicológica que me envolvía. El aislamiento exacerbaba todo. No tenía a nadie con quien compartir mis miedos, nadie que pudiera ofrecerme una perspectiva racional o un simple consuelo. Estaba atrapado en un ciclo de vigilia temerosa y sueño insuficiente, y sentía cómo mi resistencia mental se desmoronaba día a día. Las noches en claro no solo me robaban el descanso, sino que también me despojaban de mi capacidad para enfrentar la situación con claridad, sumiéndome cada vez más en un abismo de terror y paranoia. La falta de sueño era un enemigo silencioso que se aliaba con la fuente de los maullidos, desgastándome desde dentro. Con el paso de los días y las noches en vela, mi percepción de la casa se había agudizado hasta un punto casi doloroso. Notaba cada cambio, cada sonido, cada alteración en el ambiente. Fue así como, una mañana gris y ventosa, descubrí las marcas. Estaba preparando un café, intentando sacudirme el letargo y la pesadez de otra noche mal dormida. La luz que entraba por la ventana de la cocina era escasa, y la atmósfera general de la casa se sentía sombría. Mientras esperaba que el agua hirviera, mi mirada se posó en la puerta trasera, la que daba al pequeño patio y al terreno cubierto de maleza. Era una puerta de madera maciza, pintada de un azul que alguna vez fue vibrante pero que ahora estaba desgastado y agrietado por el salitre y el tiempo. Al principio, no estaba seguro de lo que veía. Parecían simples imperfecciones en la pintura vieja, pero algo me hizo acercarme. Me agaché y examiné la parte inferior de la puerta con más detenimiento, y entonces las vi claramente. 3 finas líneas paralelas, de unos 5 centímetros de largo, grabadas en la madera. No eran profundas, apenas unos rasguños superficiales, pero eran inconfundiblemente nuevas. La madera expuesta en el fondo de los surcos era más clara que la superficie envejecida, y los bordes eran afilados, no suavizados por el desgaste. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eran marcas de arañazos. Mi mente se aceleró. ¿Un animal? Era la explicación más obvia. Un gato intentando entrar o salir. Pero había algo en esas marcas que me inquietaba. Eran demasiado delicadas. Si un gato callejero o un animal salvaje hubiera intentado forzar la entrada, esperaría ver marcas más profundas, más desesperadas, quizás acompañadas de astillas o trozos de madera arrancados. Estos arañazos eran finos, casi como si hubieran sido hechos con algo muy afilado pero con poca fuerza. Durante los días siguientes, empecé a buscar activamente más marcas, y las encontré. Un par de arañazos similares en el alféizar de la ventana de mi habitación, justo debajo de donde había escuchado el aterrador maullido. Otros casi imperceptibles, en el marco de la puerta del salón que daba al porche. Siempre eran sutiles, fáciles de pasar por alto si uno no estaba buscando específicamente, y siempre parecían recientes. Esto añadía una nueva capa de terror a la situación. Ya no se trataba solo de sonidos fantasmagóricos. Ahora había una evidencia física, por mínima que fuera, de que algo estaba interactuando con la casa, algo que intentaba dejar su huella, o quizás encontrar una manera de entrar. La idea de un animal se volvía menos convincente con cada nuevo descubrimiento.
Los arañazos no parecían corresponder al comportamiento típico de un gato. Eran demasiado precisos, demasiado sigilosos. Comencé a preguntarme si los maullidos y los arañazos eran obra de la misma entidad. ¿Era posible que la criatura, o lo que fuera, estuviera intentando manifestarse físicamente, dejando estas pequeñas señales de su presencia y su frustración? La idea era aterradora. Si podía arañar la madera, ¿qué más podría hacer? Las marcas inexplicables se convirtieron en otra fuente de obsesión. Las revisaba cada mañana, buscando nuevas adiciones, intentando descifrar algún patrón, algún significado. Pero solo encontraba más preguntas y un miedo creciente. La barrera entre el interior seguro de la casa y el exterior amenazante parecía volverse cada vez más delgada, más vulnerable. Y esos pequeños arañazos eran la prueba de que algo estaba al acecho, probando los límites, esperando. La combinación de noches en vela, los sonidos persistentes y ahora las marcas físicas estaban llevando mi cordura al límite. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada sombra se alargaba de forma amenazante. Cada crujido de la casa sonaba como una advertencia. Fue en una de esas noches, sumido en un estado de hipervigilancia, cuando tuve la experiencia más visualmente perturbadora hasta el momento. Los maullidos habían comenzado temprano esa noche, un coro lastimero que parecía provenir del pasillo central de la casa. Este pasillo era particularmente oscuro, ya que no tenía ventanas directas y solo recibía una luz tenue de las habitaciones adyacentes. Armado con mi inseparable linterna, aunque con el pulso acelerado y las manos sudorosas, decidí que esta vez intentaría confrontar la fuente del sonido de una manera más directa, o al menos observarla. Avancé lentamente por el pasillo, el haz de la linterna temblando ligeramente en mi mano, barriendo las paredes desnudas y las puertas cerradas de las otras habitaciones. Miau, miau. Sonaba más adelante, al final del pasillo, cerca de donde estaba la puerta del baño y un pequeño armario empotrado. El sonido era lastimero, casi como el de un gatito perdido. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta, mi voz sonando más temblorosa de lo que pretendía. Silencio. Los maullidos cesaron instantáneamente. Me detuve a unos metros del final del pasillo, apuntando la linterna hacia la oscuridad. Estaba a punto de dar un paso más cuando, en la penumbra más densa, justo en el límite de donde terminaba el alcance efectivo de la luz de la linterna, vi algo, o creí verlo. 2 pequeños puntos luminosos, muy juntos, brillando débilmente en la oscuridad. Eran del tamaño y la separación aproximada de los ojos de un animal pequeño, quizás un gato. Reflejaban la luz de mi linterna con un brillo pálido, verdoso amarillento. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Era él? ¿Finalmente lo había encontrado? ¿Gato?, susurré, intentando mantener la calma. Los puntos luminosos no se movieron, pero parecieron intensificarse por un instante, como si se enfocaran en mí. Y entonces, tan rápido como habían aparecido, se desvanecieron. Simplemente parpadearon y desaparecieron, como si una luz se hubiera apagado. No hubo sonido de movimiento, ni un susurro, ni el más mínimo indicio de que algo se hubiera retirado. Solo la oscuridad vacía. Avancé rápidamente barriendo con la linterna el rincón donde había visto los ojos. No había nada. El armario estaba cerrado, la puerta del baño también. Revisé detrás de una vieja cortina que cubría un pequeño nicho. Nada. Era como si nunca hubiera habido nada allí. Regresé a mi habitación temblando, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. ¿Había sido real? ¿O era mi mente, agotada y aterrorizada, jugándome una mala pasada? La visión había sido tan fugaz, tan etérea. Podría haber sido un reflejo extraño de la luz en algún objeto, o incluso una ilusión óptica provocada por la fatiga y la tensión. Pero en el fondo de mi ser, una parte de mí sabía que lo que había visto era real. Eran ojos. Ojos que me observaban desde la oscuridad,
con una fijeza que no era animal. Había algo en ese brillo, en la forma en que desaparecieron, que me heló la sangre. No era la mirada curiosa de un gato. Era algo más. Algo consciente, inteligente y sobre todo sigiloso hasta un punto sobrenatural. Esa noche no pude pegar ojo. La imagen de esos dos puntos luminosos flotando en la oscuridad se grabó a fuego en mi retina. La oscuridad de la casa ya no era simplemente ausencia de luz. Ahora estaba poblada por la posibilidad de esa mirada acechante, esperando el momento oportuno para volver a manifestarse. El terror había adquirido un rostro, o al menos, unos ojos. La visión de los ojos en la oscuridad, sumada a la acumulación de experiencias inexplicables, me sumió en un estado de desesperación que rayaba en la angustia. La casa, que había elegido como un santuario para escapar del estrés, se había convertido en la fuente de un tormento mucho más profundo y visceral. Mi mente era un torbellino de miedo, dudas y una creciente sensación de impotencia. Pasaba los días en un estado de neblina, la fatiga crónica nublando mis pensamientos y mis sentidos. Intentaba encontrar explicaciones lógicas, aferrándome a cualquier brizna de racionalidad. ¿Podría ser algún tipo de animal nocturno poco común en la zona? ¿Uno que no conociera? ¿O quizás los sonidos eran producto de la vieja estructura de la casa, tuberías, el viento jugando con alguna rendija de forma peculiar? Pero ninguna de estas explicaciones encajaba con la totalidad de los fenómenos. La inteligencia aparente detrás de los maullidos, las marcas de arañazos y, sobre todo, esos ojos en la oscuridad. La alternativa era aterradora, que estuviera perdiendo la cabeza, que la soledad, el aislamiento y mi estrés previo hubieran conspirado para crear una elaborada alucinación. Esta idea me carcomía por dentro casi tanto como el miedo a una presencia externa. Me observaba a mí mismo, analizando mis reacciones, mis pensamientos, buscando signos de demencia. ¿Estaba realmente oyendo y viendo estas cosas, o eran fantasmas de mi propia mente? Comencé a hablar solo, a veces susurrando, a veces en voz alta, como si al verbalizar mis miedos pudiera darles una forma más manejable, o quizás exorcizarlos. Esto no es real, me repetía. Tiene que haber una explicación. Pero la convicción en mis propias palabras se desvanecía con cada nuevo maullido, con cada nueva sensación de ser observado. La idea de marcharme de la casa se hacía cada vez más fuerte. Era lo lógico, lo sensato. Cualquier persona en su sano juicio ya habría huido. Pero algo me retenía. Una parte era la inversión económica y la dificultad de encontrar otro lugar con tan poca antelación. Otra parte era una especie de orgullo herido, una resistencia a ser ahuyentado por algo que no entendía. Y luego estaba esa oscura curiosidad, esa necesidad casi masoquista de llegar al fondo del misterio, aunque el fondo pudiera ser un abismo de terror. Sin embargo, la casa misma parecía conspirar para aumentar mi desesperación. Las pequeñas anomalías se volvieron más frecuentes. Objetos que juraría haber dejado en un sitio aparecían en otro. Puertas que había cerrado con llave aparecían misteriosamente entornadas. El ambiente se sentía cada vez más cargado, como si el aire mismo estuviera vibrando con una energía hostil. Los maullidos ya no eran solo nocturnos. A veces los oía brevemente durante el día, un eco fugaz que me hacía dudar de mis propios oídos. Me sentía atrapado, no solo físicamente en la casa, sino también mentalmente, en un laberinto de miedo y confusión. La desesperación era una compañera constante, un peso en el pecho que dificultaba la respiración. Miraba el mar, antes fuente de calma, y ahora solo veía una extensión gris e indiferente a mi sufrimiento. El aislamiento, que tanto había anhelado, se había convertido en mi peor enemigo, dejándome solo con mis demonios, fueran reales o imaginarios. Mi voluntad se estaba erosionando, y sentía que me acercaba peligrosamente a un punto de quiebre. En un intento desesperado por obtener alguna prueba tangible de lo que estaba ocurriendo, o quizás para demostrarme a mí mismo que no estaba loco,
decidí intentar grabar los sonidos. Si lograba capturar esos maullidos anómalos o cualquier otra cosa extraña, tendría algo concreto que analizar, algo que quizás podría mostrar a alguien, aunque no sabía a quién. Comencé utilizando la grabadora de voz de mi teléfono móvil. Las primeras noches, lo dejaba grabando sobre la mesita de noche mientras intentaba dormir. La expectación era casi tan agotadora como el miedo. Al día siguiente, rebobinaba las largas horas de grabación con una mezcla de esperanza y temor. Los resultados fueron frustrantes y, a su manera, aún más inquietantes. En las noches en que los maullidos habían sido particularmente claros y cercanos para mis oídos, la grabación apenas recogía un leve siseo de fondo, el sonido del mar, mis propios movimientos en la cama, pero ni rastro de los lamentos felinos. Era como si los sonidos existieran en una frecuencia que el micrófono no podía captar, o como si fueran selectivamente audibles solo para mí. Esto, por supuesto, alimentaba la terrible duda sobre mi propia cordura. Sin embargo, en otras ocasiones ocurría algo diferente. Noches en las que quizás no recordaba haber oído maullidos tan intensos, o en las que el silencio parecía haber predominado, la grabación revelaba cosas que me helaban la sangre. No eran maullidos, eran susurros, extremadamente débiles, casi inaudibles, ocultos bajo el ruido de fondo. Al subir el volumen al máximo y usar auriculares, podía distinguir fragmentos de voces, palabras sueltas que no lograba entender, como si alguien estuviera murmurando justo al lado del teléfono. Las voces no eran mías. Tenían un timbre extraño, sibilante. Una noche, decidí dejar el teléfono grabando en el pasillo oscuro, el lugar donde había creído ver los ojos. Los maullidos esa noche fueron esporádicos, pero con un tono particularmente burlón. Al revisar la grabación, no había maullidos. En su lugar, en un momento de silencio casi total, se escuchó un sonido claro y nítido, una risita corta, infantil, pero con un matiz perverso que me puso la piel de gallina. Inmediatamente después de la risita, la grabación se llenó de estática durante varios segundos, y luego, silencio. Estos registros perturbadores, lejos de ofrecerme claridad, solo aumentaban el misterio y el terror. Si no eran gatos, ¿qué era? ¿Y por qué las grabaciones captaban cosas que yo no siempre percibía conscientemente, mientras ignoraban los sonidos que me atormentaban cada noche? Parecía que la entidad, o lo que fuera, estaba jugando conmigo, manipulando mi percepción y las pruebas que intentaba reunir. Consideré la posibilidad de instalar una pequeña cámara, pero la idea de lo que podría llegar a grabar me aterraba aún más. ¿Y si captaba algo que confirmara mis peores miedos? Algo que no pudiera explicar ni olvidar jamás. La tecnología, en lugar de ser mi aliada, se había convertido en otra herramienta para la manifestación de lo inexplicable. Los archivos de audio se convirtieron en objetos de pavor. Escucharlos era someterse voluntariamente a una dosis de terror puro. La sensación de que estaba lidiando con algo que trascendía las leyes naturales se hizo abrumadoramente fuerte. Y la pregunta persistía: ¿qué quería esa presencia? ¿Y por qué me había elegido a mí? Los registros no ofrecían respuestas, solo un eco más profundo de la oscuridad que me rodeaba. Agotado física y mentalmente, y con los inquietantes archivos de audio como única prueba de una realidad que se me escapaba, decidí que necesitaba un respiro de la casa, aunque solo fuera por unas horas. Conduje hasta el pueblo más cercano, una pequeña localidad pesquera a unos 20 kilómetros de distancia, con la excusa de comprar algunas provisiones, pero en realidad, buscando un atisbo de normalidad, de contacto humano que no estuviera teñido por la extrañeza de mi situación. El pueblo era pintoresco, con casas de colores y barcas de pesca amarradas en un pequeño muelle. Entré en una tienda general que parecía vender de todo un poco, desde comestibles hasta aparejos de pesca y recuerdos para turistas. El propietario era un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y el viento, con unos ojos pequeños y vivaces que parecían haberlo visto todo.
Mientras pagaba mis compras, intenté entablar una conversación casual. Le comenté que estaba alojado en una de las casas de la costa, mencionando vagamente la zona. Él asintió con la cabeza, con una expresión neutra. ¿La casa azul? ¿La que está más aislada?, preguntó, y al confirmárselo, una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. Animado por esta pequeña señal de reconocimiento, me aventuré a preguntar, de la manera más indirecta que pude, si conocía alguna historia curiosa sobre esa parte de la costa, alguna leyenda local o algo por el estilo. No mencioné los gatos ni mis experiencias directas. No quería parecer un loco. El anciano se quedó pensativo un momento, mientras guardaba mi dinero en una vieja caja registradora. Luego, con una voz queda, como si compartiera un secreto a medias, dijo: «Esa zona siempre ha sido un poco particular». Hizo una pausa, y yo contuve la respiración. Dicen los viejos del lugar que a veces, cuando la marea está baja y el viento sopla del este, se pueden oír cosas. ¿Cosas?, pregunté intentando mantener un tono casual. «Sí, cosas», repitió, sus ojos fijos en un punto lejano por encima de mi hombro. «Lamentos», dicen algunos, como de almas en pena que el mar no quiso llevarse del todo. Otros cuentan que son los guardianes de la playa, espíritus antiguos que no les gusta que los molesten. Hay quien jura haber oído llantos de niños donde no hay niños, o, bueno, sonidos de animales extraños donde no debería haberlos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Animales extraños?, insistí suavemente. Él me miró entonces directamente, y por un instante creí ver una chispa de conocimiento, o quizás de advertencia, en sus ojos. Pero su expresión volvió a ser neutra rápidamente. «Bah, son solo cuentos de viejos para asustar a los niños», dijo, encogiéndose de hombros y cambiando de tema bruscamente para preguntarme si necesitaba algo más. Pagué y salí de la tienda con una sensación agridulce. Por un lado, sus palabras, aunque vagas, eran la primera insinuación externa de que algo anómalo podía estar relacionado con la zona, quizás incluso con la casa. La mención de sonidos de animales extraños resonó profundamente en mí, pero por otro lado, lo había despachado todo como simples cuentos de viejos, dejándome de nuevo en la incertidumbre. Sin embargo, esa breve conversación fue suficiente para plantar una nueva semilla en mi mente. ¿Y si lo que estaba experimentando no era algo nuevo, sino parte de una historia más antigua, una leyenda local de la que yo, como forastero, no tenía conocimiento? La idea de guardianes o espíritus inquietos era aterradora, pero también, extrañamente, ofrecía un marco, por fantástico que fuera, para entender lo que estaba sucediendo. De regreso a la casa de la playa, el paisaje ya no me parecía simplemente solitario, sino cargado de una historia oculta, de secretos susurrados por el viento y el mar. La leyenda local, por sutil que fuera su revelación, había añadido una nueva dimensión a mi terror, la de estar enfrentándome a algo que quizás llevaba mucho tiempo allí, esperando. Las palabras del anciano de la tienda, aunque ambiguas, habían calado hondo. La idea de espíritus inquietos, o guardianes, resonaba con la naturaleza inexplicable de los fenómenos. La tensión acumulada durante semanas, la falta de sueño y el miedo constante me estaban llevando a un punto de quiebre. Una noche, la frustración y la desesperación se desbordaron. Los maullidos habían sido particularmente persistentes esa noche, con un tono que me pareció casi burlón. Iban y venían, ahora cerca, ahora lejos, jugando con mis nervios como un titiritero cruel. Me encontraba en el salón, la única luz proveniente de una lámpara temblorosa, sintiendo cómo la rabia comenzaba a suplantar al miedo. Estaba harto de ser una víctima pasiva, de acobardarme ante una amenaza invisible. En un impulso, me levanté de golpe apretando los puños. «¡Basta ya!», grité hacia la oscuridad del pasillo de donde parecían provenir los sonidos en ese momento. «¿Qué es lo que quieres? Déjame en paz». Mi voz sonó sorprendentemente fuerte en el silencio de la casa,
cargada de toda la angustia y la furia que había estado reprimiendo. Esperé una respuesta, cualquier cosa. Un maullido más fuerte, un silencio desafiante, incluso un golpe. Lo que siguió fue un silencio absoluto, un silencio tan denso y pesado que parecía absorber todos los demás sonidos, incluso el lejano rumor del mar. Duró varios segundos, quizás un minuto entero, aunque me pareció una eternidad. Comencé a pensar que mi exabrupto había funcionado, que quizás había asustado o ahuyentado a la entidad. Una pequeña y temblorosa esperanza comenzó a surgir, y entonces lo oí. No fue un grito, ni un lamento. Fue un maullido suave, casi un ronroneo, pero con un matiz inconfundible de mofa, y no provino del pasillo hacia el que había gritado. Provino de detrás de mí, justo detrás de mi cabeza, como si la criatura hubiera estado flotando silenciosamente a mi espalda todo el tiempo. Miau, sonó, tan cerca, que sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. Me giré con la velocidad de un rayo, el corazón desbocado, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no había nada. El salón estaba vacío, tal como lo había dejado. La lámpara seguía parpadeando débilmente. La sensación de ridículo se mezcló con un terror renovado y más profundo. Mi confrontación no solo había sido inútil, sino que parecía haber divertido a la entidad. Había demostrado que podía estar en cualquier parte, que conocía mis movimientos, que estaba jugando conmigo. No era un simple animal asustado, ni un fenómeno acústico aleatorio. Era inteligente, consciente, y al parecer, disfrutaba con mi tormento. Me derrumbé en el sillón, temblando incontrolablemente. La rabia se había disipado, dejando en su lugar una desesperación helada. Me sentí completamente vulnerable, expuesto. Cualquier ilusión de control que pudiera haber albergado se hizo añicos. Estaba a merced de algo que no entendía, y que claramente no tenía buenas intenciones. Esa noche, los maullidos continuaron, pero con una nueva cualidad. Ya no solo lastimeros o insistentes, ahora parecían llevar una nota de triunfo, de burla, y yo me quedé allí, escuchándolos, sabiendo que mi intento de enfrentarme a la oscuridad solo la había hecho más audaz, más cercana. El confronto indirecto había fracasado estrepitosamente, dejándome más solo y aterrorizado que nunca. Después del fallido intento de confrontación, una especie de resignación temerosa se apoderó de mí. Las noches seguían siendo un suplicio, pero mi capacidad de reacción se había embotado por la fatiga y el miedo crónico. Intentaba refugiarme en la cama, creando una barrera ilusoria con las sábanas, aunque sabía que era inútil. Una noche, particularmente oscura y sin luna, me había costado más de lo habitual conciliar el sueño. Los maullidos habían sido esporádicos pero inquietantes, sonando a veces como susurros felinos justo al otro lado de la delgada pared de mi habitación. Finalmente, el agotamiento me venció y caí en un sueño pesado y agitado. No sé cuánto tiempo dormí. Desperté de golpe, con una sensación extraña, una conciencia inmediata de que algo no estaba bien. No fue un ruido lo que me despertó, sino una sensación física. Algo increíblemente ligero, casi imperceptible, había rozado mis pies, por encima del cobertor. Me quedé absolutamente inmóvil, conteniendo la respiración, con todos mis sentidos en alerta máxima. La habitación estaba en completa oscuridad. Mis ojos, aunque abiertos, no podían distinguir ninguna forma. ¿Lo había soñado? ¿Había sido un espasmo muscular? ¿Una simple ilusión táctil producto de mi estado de nervios? Esperé, cada segundo estirándose hasta el infinito. El silencio en la habitación era total, ni siquiera el crujido habitual de la madera. Y entonces, lo sentí de nuevo. Un roce levísimo, como la caricia de una pluma, o el paso sigiloso de un gato pequeño, moviéndose desde mis tobillos hacia mis rodillas, siempre por encima del cobertor. El terror me paralizó por completo. No podía gritar, no podía moverme, solo podía yacer allí,
sintiendo esa presencia intangible e invisible explorando mi cama. No había peso, ninguna depresión en el colchón que indicara la presencia de un cuerpo físico. Era como si un fantasma con forma de gato estuviera caminando sobre mí. La visita duró solo unos segundos más. El roce se detuvo a la altura de mis caderas. Contuve el aliento esperando. Luego, nada. La sensación desapareció tan sutilmente como había llegado. Lentamente, con un esfuerzo monumental, logré mover un brazo y alcanzar la linterna en la mesita de noche. Mis dedos temblorosos apenas lograron accionar el interruptor. El haz de luz barrió la habitación, iluminando cada rincón, debajo de la cama, el armario, la puerta. No había nada, absolutamente nada. Estaba solo, pero la sensación del roce persistía en mi piel, una huella helada de la visita nocturna. Ya no había duda en mi mente. Lo que fuera que habitaba esa casa, o esa zona, no solo podía producir sonidos y dejar marcas, podía tocar, podía invadir mi espacio más íntimo, mi última barrera de seguridad. Y justo cuando ese pensamiento aterrador se asentaba en mi mente, lo oí. Desde algún lugar fuera de la ventana, un maullido suave, casi un ronroneo. Pero no era un ronroneo de contento animal. Tenía un matiz de satisfacción escalofriante, como si la entidad estuviera complacida por su incursión, por haber logrado traspasar mis defensas y aterrorizarme de una manera tan personal e íntima. Esa visita nocturna fue la gota que colmó el vaso. El miedo se transformó en una certeza helada. Tenía que salir de esa casa. Ya no se trataba de entender o resistir. Se trataba de sobrevivir con la poca cordura que me quedaba. La entidad había cruzado una línea, y yo no estaba dispuesto a esperar a ver qué haría después. La experiencia de la visita nocturna, esa sensación intangible pero inconfundible de algo rozándome en la oscuridad de mi propia cama, fue el catalizador final. El terror ya no era una emoción abstracta o una reacción a sonidos lejanos. Se había vuelto físico, íntimo. Al amanecer, después de una noche en la que no volví a pegar ojo, con la imagen mental de ese roce helado repitiéndose una y otra vez, tomé una decisión irrevocable. Me iba de la casa de la playa. Ya no importaba el dinero perdido del alquiler, ni la inconveniencia de interrumpir mi supuesto retiro. Nada de eso tenía valor comparado con la necesidad imperiosa de escapar de aquella atmósfera opresiva y de la presencia que la habitaba. La curiosidad malsana que me había retenido, la estúpida idea de enfrentar o entender el fenómeno, se había evaporado por completo, reemplazada por un instinto primario de autopreservación. Mientras la primera luz del día comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo la habitación de tonos grises y fríos, empecé a moverme con una urgencia febril. Saqué mi maleta del armario y comencé a meter mi ropa y pertenencias de cualquier manera, sin preocuparme por el orden. Mis manos temblaban ligeramente y mi corazón aún latía con fuerza al recordar la noche anterior. Cada sombra en la habitación, cada crujido de la casa, me ponía los nervios de punta. Tenía la constante sensación de estar siendo observado, de que la entidad sabía de mi decisión y quizás intentaría impedírmelo, o al menos hacerme la partida más difícil. Los maullidos habían cesado con la llegada del alba, como solía ocurrir, pero el silencio que dejaban atrás era ahora más ominoso que nunca, cargado de una expectación tensa. Mientras recogía mis cosas del baño, evité mirarme en el espejo. Temía ver el reflejo de mi propio rostro demacrado y asustado, o peor aún, ver algo más detrás de mí. La casa entera parecía vibrar con una energía maligna, como si estuviera consciente de mi inminente huida y se preparara para una última despedida macabra. Consideré si debía intentar una última búsqueda, una última inspección para encontrar alguna pista, alguna explicación tangible antes de irme. Pero deseché la idea inmediatamente. Ya no quería respuestas. Solo quería salir de allí, poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. Cualquier verdad que pudiera encontrar solo serviría para alimentar mis pesadillas futuras. La decisión de marcharme
trajo consigo una extraña mezcla de alivio y una persistente ansiedad. Alivio por la perspectiva de escapar del tormento, pero ansiedad por lo desconocido que aún pudiera ocurrir antes de que lograra cerrar la puerta de esa casa por última vez. ¿Se manifestaría la entidad de forma más agresiva al ver que me iba? ¿Intentaría retenerme? No sabía qué esperar, pero una cosa era segura. No iba a pasar ni una noche más bajo ese techo. Mi cordura, ya muy maltrecha, no lo resistiría. La casa de la playa, que había prometido ser un refugio de serenidad, se había revelado como una trampa infernal, y yo estaba a punto de hacer mi movimiento final para escapar de sus garras. La decisión estaba tomada, y cada fibra de mi ser estaba enfocada en un único objetivo: huir. A pesar de mi firme decisión de marcharme y mi deseo de no buscar más respuestas, una parte de mí, quizás la que aún se aferraba a una brizna de racionalidad o la que necesitaba un cierre, por mínimo que fuera, me impulsó a realizar una última y rápida inspección de la casa mientras terminaba de empacar. No buscaba un enfrentamiento, sino más bien una última oportunidad para encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera anclar mis experiencias en una realidad más comprensible, o al menos, menos personal y dirigida. Con la maleta casi lista junto a la puerta, recorrí la casa habitación por habitación, con la linterna en la mano a pesar de la luz del día, como si temiera que la oscuridad aún pudiera albergar sorpresas. Revisé los armarios una vez más, miré debajo de las camas, detrás de los muebles. Buscaba algo fuera de lugar, algo que no hubiera notado antes, un objeto olvidado, una marca peculiar. Mi búsqueda me llevó finalmente al pequeño ático, al que se accedía por una trampilla desvencijada en el techo del pasillo. Nunca antes había subido allí. No había tenido necesidad y, francamente, la idea me resultaba un tanto repulsiva. Pero ahora sentía que debía echar un último vistazo. Con esfuerzo, logré abrir la trampilla, y una nube de polvo y un olor a madera vieja y encierro cayeron sobre mí. Subí con cautela por la escalera plegable, iluminando el espacio oscuro y polvoriento con mi linterna. El ático era bajo, y estaba lleno de telarañas y objetos cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas olvidados. Había viejas maletas, cajas de cartón deshechas, algún mueble roto. Nada que pareciera particularmente siniestro a primera vista. Comencé a mover algunas cosas con cuidado, levantando las sábanas polvorientas. Y entonces, en un rincón oscuro, casi oculto detrás de un baúl apolillado, vi algo. Era una pequeña caja de madera, sin adornos, cerrada con un simple pestillo oxidado. Dudé un momento, pero la curiosidad pudo más. Con dificultad, logré abrir el pestillo. Dentro, sobre un lecho de lo que parecía ser paja seca y desmenuzada, había un único objeto, un pequeño collar de gato. Era viejo, de cuero desgastado, con una diminuta campanilla de metal ennegrecido que ya no sonaba. Junto al collar había un trozo de papel amarillento, doblado varias veces. Con manos temblorosas, lo desplegué. Era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores desvaídos. Representaba una figura humana esquemática, sonriente, junto a un gato negro con unos ojos amarillos exageradamente grandes y brillantes. Debajo del dibujo, con una caligrafía torpe e infantil, apenas legible, ponía «Mittens, mi mejor amigo». Me quedé mirando el collar y el dibujo durante un largo rato. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era el mismo terror de antes. Era una tristeza profunda, una melancolía inesperada. ¿Era esta la respuesta? ¿Un gato perdido? ¿El espíritu de una mascota añorada que seguía vagando por la casa? Era una explicación que, aunque paranormal, parecía menos maligna, más comprensible en su origen. Quizás los maullidos eran el eco de ese Mittens, buscando a su dueño, o simplemente manifestando su presencia. Pero entonces, otra duda me asaltó. ¿Podía un simple espíritu de gato causar tal terror psicológico? Las marcas, la sensación de ser observado,
La risita en la grabación, el roce en la cama, el dibujo, con esos ojos amarillos tan penetrantes, tenía algo inquietante, y la leyenda local hablaba de guardianes, de espíritus inquietos, no necesariamente de mascotas. Guardé el collar y el dibujo de nuevo en la caja, y la dejé donde la había encontrado. La descoberta era sutil, ambigua. Ofrecía una posible explicación, pero no resolvía todas las incógnitas, ni aliviaba del todo el terror que había sentido. Quizás Mittens no era solo un gato, o quizás el gato era solo una de las manifestaciones de algo más complejo y antiguo que habitaba en aquel lugar. Decidí no llevarme la caja. No era mi historia, no era mi recuerdo. Bajé del ático, cerré la trampilla y me sacudí el polvo. La casa seguía sintiéndose opresiva, pero ahora había una capa adicional de tristeza en el ambiente. Ya no importaba. Mi decisión estaba tomada. Fuera lo que fuera, un gato fantasma, un espíritu guardián o una manifestación de la propia casa, yo me iba. La sutil evidencia encontrada solo servía para añadir un matiz más oscuro al misterio que dejaría atrás, sin resolver del todo. O quizás, la ausencia de una explicación clara era precisamente la naturaleza del horror de aquel lugar, la incertidumbre perpetua. Cerré la maleta con un chasquido que resonó en el silencio tenso de la casa. Agarré mis llaves y mi teléfono, y eché un último vistazo a mi alrededor. La luz de la mañana, que normalmente traería consigo una sensación de renovación, parecía incapaz de disipar la oscuridad intrínseca que se había adherido a cada rincón de aquel lugar. Cada sombra parecía moverse, cada crujido sonaba como una despedida o una advertencia. Caminé hacia la puerta principal con pasos rápidos pero intentando no hacer ruido, como si temiera despertar a la bestia durmiente. La sensación de ser observado era más intensa que nunca, una presión invisible en mi espalda. Al girar el pomo de la puerta, este pareció resistirse por un instante, o quizás fue solo mi imaginación, exacerbada por el miedo. Finalmente, la puerta se abrió con un chirrido lastimero, y el aire fresco del exterior, cargado del olor a sal y a mar, me golpeó el rostro. Fue como salir de una tumba. Di un paso hacia el porche, y luego otro, sin mirar atrás. Caminé rápidamente hacia mi coche, que estaba aparcado donde lo había dejado al llegar, hacia lo que ahora parecía neones. Mientras abría la portezuela y metía la maleta en el asiento trasero, tuve la imperiosa necesidad de mirar la casa una última vez. Me giré lentamente. Allí estaba, la fachada azul desvaída, las ventanas como ojos vacíos observándome. Por un instante, me pareció ver una figura oscura en la ventana de la habitación donde había dormido. Una silueta apenas perceptible que desapareció tan rápido como la había entrevisto. Pudo ser un juego de luces, un reflejo, o mi mente agotada jugándome una última mala pasada. No quise analizarlo. Entré en el coche, arranqué el motor con manos temblorosas y comencé a alejarme por el camino polvoriento. No miré por el retrovisor hasta que estuve a una distancia considerable. La casa se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse de nuevo en un punto solitario en la inmensidad de la costa. Y entonces, justo cuando pensaba que estaba libre, que el horror comenzaba a quedar atrás, lo oí una vez más. Un maullido. Claro, nítido, a pesar de la distancia y el ruido del motor, pero esta vez no sonaba lastimero, ni burlón. Sonaba. ¿Triste? ¿O era una promesa? Miau. Parecía provenir del propio aire a mi alrededor, o quizás, y esta idea me heló la sangre, desde el asiento trasero del coche. Pisé el acelerador instintivamente, aumentando la velocidad, desesperado por alejarme. No me atreví a mirar atrás dentro del coche. Conduje durante horas sin parar, hasta que el paisaje costero dio paso a campos y luego a la civilización, a las carreteras concurridas y al ruido familiar de la ciudad. Nunca volví a la casa de la playa. Cancelé el resto del alquiler por teléfono, inventando una excusa vaga sobre una emergencia familiar. No intenté recuperar el dinero,
El precio de mi cordura era mucho más alto. Los maullidos cesaron una vez que estuve lejos de aquella costa maldita. Pero el miedo, la sensación de haber estado en contacto con algo inexplicable y malévolo, se quedó conmigo. Las noches siguen siendo difíciles a veces. Cualquier sonido inesperado en la oscuridad, el maullido casual de un gato en la calle, me produce un escalofrío helado y me transporta de nuevo a aquella casa solitaria junto al mar. A veces me pregunto, ¿qué era realmente lo que habitaba allí? ¿El espíritu de Mittens, el gato del dibujo? ¿O algo más antiguo, más siniestro, un guardián de la playa como había sugerido el viejo tendero? Quizás la propia casa estaba viva, imbuida de una conciencia retorcida por la soledad y los secretos del mar. No tengo respuestas. Lo que sí sé es que una parte de mí se quedó en aquella casa, o quizás una parte de la casa se vino conmigo. La fuga fue física, pero la cicatriz psicológica es profunda. A veces, en el silencio de la noche, creo escuchar un eco muy, muy lejano, casi imperceptible, de un maullido, y me pregunto si alguna vez estaré verdaderamente libre de ellos. La aceptación de esta incertidumbre es quizás el verdadero horror que me traje de la casa de la playa. Una sombra persistente que me recuerda que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, y que a veces es mejor no buscarlas. El terror no siempre grita, a veces simplemente maulla en la oscuridad, esperando.